Bien. Estamos en el aire, distinguido. Estamos en vivo. Estamos en vivo, distinguido doctor Yatensi Bonilla. Vamos. Sí, sí, estoy listo. Perfecto, perfecto. Entonces, perfecto. Bien, gracias y paz. Muy buenos días a todos los que están en sintonía con este programa, con este live, con el ministro biblista, exégeta, escritor, intérprete, lingüista, el doctor Yatensi Bonilla, conocido en todo el mundo hispano, especialmente no solo en el área de Centroamérica y el Caribe, sino en toda Sudamérica y expandiéndose en los Estados Unidos, especialmente en el área de New Jersey y zonas aledañas. Bendiciones, distinguido. Gracias y paz, doctor Bonilla. Un gusto, doctor Paulino, estar en esta entrevista con su persona y con muchos de los seguidores de este programa. Muy agradecido y contento. Qué bueno, qué bueno. Doctor, vamos inmediatamente a comunicarle a los que están en el chat, tanto de la fanpage como de esta página, que pueden hacer preguntas, porque este es un programa interactivo donde el enfoque es las ciencias bíblicas, lo que es el análisis bíblico, el análisis crítico, la crítica textual y los beneficios y las contribuciones que las mismas han hecho y hacen y pueden seguir haciendo al ministerio, a la iglesia, al pastorado, a los líderes y a todos aquellos que de una u otra forma se empiezan a interesar con las ciencias bíblicas. Vamos a hacerle una pregunta para arrancar. Doctor Yatensi Bonilla, ¿qué relación y conexión existe entre las ciencias bíblicas y la inspiración de las escrituras? Bueno, yo sé que este programa se puede usar o manejar la alta crítica. Yo sé que este programa se puede usar o manejar la alta crítica. Y eso me da mucha confianza para ser analítico. Ahora, hagamos una diferencia específica entre la investigación de la ciencia bíblica con la inspiración. Y parto diciendo que hemos tenido un concepto de inspiración mucho más en las iglesias fundamentalistas, mucho más en las iglesias fundamentalistas de Estados Unidos. Usted sabe, doctor Paulino, que el fundamentalismo es nuevo y era para fundamentar las verdades primero de la fe y también un fundamentalismo ético. Ahora, Sí. este fundamentalismo, vale precisar que nació en Estados Unidos para estar en contra de la teología liberal y de la exégesis liberal que había nacido producto del renacimiento, producto del racionalismo en Europa y que había llegado a Estados Unidos. Ahora, el fundamentalismo hace toda una teología conservadora al otro extremo que de las teologías liberales. Se fue al otro extremo. Partamos del concepto de inspiración según el fundamentalismo del mundo americano. Consiste en creer en la inspiración verbal de las escrituras, mejor dicho, es lo que yo llamo el dictado, que Dios dictó punto por punto, letra por letra, todo lo que es la parte escrita de la Biblia.
Así se entiende la inspiración verbal, que Dios dictó un dictado. Casi que me imagino que Dios estaba dictando y el que estaba escribiendo el texto bíblico, sea Pablo Jeremías, decía, Señor, ¿cómo? Con punto sin punto, casi así. Iba transcribiendo lo que Dios dictaba y apenas que se copió, se imprimió y se fue al mercado. Así no es. Las ciencias bíblicas contradicen científicamente y lógicamente lo que se ha construido como inspiración verbal, como un dictado verbal. Se ha contradecido. ¿Por qué? Porque la ciencia bíblica, partamos de una definición, que es una ciencia. La ciencia busca establecer una teoría bajo la fundamentación de la investigación, precisando la estadística con datos, resultados. O sea, se mide datos, se mide resultados usando instrumentos de medición. Eso es la ciencia. La ciencia va a la exactitud de la verdad. Entonces, en ciencias bíblicas se descubre que es insostenible decir que la Biblia es producto de una inspiración verbal de un dictador. Es insostenible. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que primero la Biblia existió en tradición oral, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Hablemos del Antiguo. Las lenguas bíblicas del Antiguo Testamento se forjaron de acuerdo a las culturas antiguas. No, los instrumentos de la literatura, de la escritura, no es como ahora. Toda lengua moderna ya está hecha a la naturaleza de escribirla, de usarla. Antiguamente no había papel, antiguamente no había tinta, antiguamente no había, ¿cómo se dice?, computadora, no había alfabeto. Exactamente. Entonces, ¿cómo se fundamentó una lengua? Una lengua se fundamentó en forma gutural. Como no se escribía, primero era fonética, era gutural. Entonces la gente inventaba los sonidos, las palabras en forma gutural sin formar un alfabeto. Interesante. Era puro sonido. Ahora, para mí una lengua es la expresión mental de una cultura. Así de sencillo, las lenguas son vivas, las lenguas expresan el desarrollo cultural. En ese momento eran culturas precientíficas donde la literatura no se había desarrollado y la lingüística, la estructura lingüística de una lengua tampoco se había desarrollado. Entonces, ¿cómo nacieron las primeras lenguas? En forma gutural. Después, cuando se inventó formas de escribir, nació las lenguas cuneiformes, como la lengua, el acadio, las lenguas mesopotámicas, el acadio babilonio, el acadio asirio. Las lenguas cuneiformes ya se usó la piedra, la arcilla y metales o instrumentos más sólidos para escribir, pero no había tinta. Se usaba ciertas rocas para ir tallando la letra. Se llama lengua cuneiforme, se iba acuñando. Entonces, las primeras tradiciones del Antiguo Testamento fue en escritura cuneiforme, en piedra, en vasijas de barro, en planchas metálicas, en estructuras o en planchas de arcilla, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se inventó el primer papel, que fue un papiro hacia el siglo XI a.C., ahí nació la tinta, que era la mezcla del hollín de los hornos de barro con agua. Y ahí se va escribiendo. En conclusión, la palabra de Dios se escribió con alfabetos y en condiciones de escritura precaria. Y una cosa con el papiro, casi todo el Antiguo Testamento con Esdras, porque en el año 500 Esdras ensambló todo el Antiguo Testamento, que es lo que se llama la Tanakh, la Biblia hebrea. Esdras ya usó el papiro, pero también no había fotocopiadora. ¿Qué significa esto? Tenían que volver a copiar el manuscrito porque no había fotocopiadora, no había un flash memory, no había nada para grabar o para guardar lo que se había hecho. Entonces tenían que volverlo a copiar. O sea que sí. la tinta no era una tinta indeleble. No, era el hollín mezclado con agua de los hornos. Eso era la tinta. Oh, Dios mío. Entonces, y eso se borraba en 5 meses y escrito en un papiro que era hecho en hilachas de un arbolito que se cultivaba en las riberas del río Nilo. Espérese, que se borraba. Se borraba, eso se borraba. O sea, que las copias
se hacían porque la tinta que se usaba se borraba. De acuerdo. De acuerdo. Mire, ajá. Y si un manuscrito ahora, por lo menos usted escribe ahorita una carta con tinta ya procesada, con químicos, ni aún así, con una tinta moderna, el papiro se va a preservar por 50 años. También las tintas modernas se van desconfigurando, se van perdiendo el color. No se diga con algo que no era tinta, se borraba. Tenían que volver a transcribir el papel. Entonces usted me pregunta cómo llegó la Biblia. Copia de las copias, 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 de las copias. Pero ¿cómo va a ser? No, pero ¿cómo te dice eso? Pero yo escucho predicadores y algunas personas en público, en congresos, en iglesias. No, porque yo tengo el original y yo acudí al original y yo me quedo sorprendido. Entonces usted acaba de decir que son copias de copias de copias de copias. No, que en el original hebreo, que en el original. Pero explique eso, por favor, doctor Bonilla, porque usted está aquí matando una vaca sagrada de individuos que se paran en un público a decir que tienen los originales. O sea, y eso da grima, eso da estupor, eso da prurito en la piel, eso da comezón. Por favor, explique eso, aclare, porque tenemos un público ya interactuando. Mire, se ha fabricado una pseudo verdad que no es verdad, más una mentira. Ay, mi madre. Decir que la Biblia fue escrita en original, que está en los originales, no. Usted va al mejor museo de la Biblia en Roma, va al mejor museo de la Biblia en Oxford, en París, que tienen algunas copias de los mejores manuscritos, va al mejor museo de Jerusalén y usted no puede decir, señor director del museo, deme el original del Apocalipsis, de Jeremías o de Corintios. Le van a decir, aquí no hay originales. Aquí lo que hay son copias de las copias, de las copias, de las copias de unos originales, dando a entender que el original, junto con las primeras copias, desaparecieron. Esta es una verdad científica. Aunque me duela decirlo y aunque duela escucharlo, sigue siendo verdad. En el mundo de las ciencias bíblicas. Porque si la Biblia reposa en un conjunto lingüístico, en símbolos lingüísticos escritos en varios instrumentos, primero en piedra y después en papiro y después en pergamino, es obvio que esos materiales antiguos de escritura desaparecían, se dañaban, no eran materiales que estaban hechos para la escritura propiamente. Entonces, y más, doctor Paulino, no había como fotocopiar un papiro que escribió Pablo, porque no había fotocopiadora. ¿Cuándo aparecieron las fotocopiadoras o las fotocopias? Cuando inventaron la imprenta. Y la invención de la imprenta reciente, en el año 1455, principios del Renacimiento. O sea, esa es la verdad de la ciencia. Eso es lo que hace la ciencia bíblica, buscar la verdad del texto bíblico. Las copias, las mejores copias, y estudiando las mejores copias de un libro de la Biblia, tratar de reconstruir el posible original. Wow, espérese, aquí está el maestro profesor Polanco. Me escribe, dice textualmente, maestro profesor Polanco, desde el Bronx, director de FAT, del Fórum Apologético y Teológico, dice, un manuscrito, un escriba haciendo la copia del Mateo griego, puso en Mateo 12 una nota la cual dice, la frase 3 días y 3 noches no aparece en el texto. Quizás, perdón de que me ría, del Mateo arameo, del cual no tenemos, del cual no tenemos un ejemplar hoy. Entonces pone la fuente, dice manuscrito 899 de Bart D. Ehrman, que usted sabe, conocido en todo el mundo, del libro Las Escrituras Perdidas. Entonces pone la frase en inglés, Oxford University Press, 2003. Según la Midrash, bueno, otra pregunta, pero ¿qué usted dice de esa primera pregunta que hace el maestro profesor Rafael Núñez Polanco, que habla de que la frase de 3 días y 3 noches no aparece en el texto? Bueno, en el texto griego no aparece.
No aparece esa... Ay, Dios mío. Entonces dice que según la Midrash, usted sabe, a mí no me gusta mencionar mucho los Midrash, pero Jonás era señal de resurrección. El Midrash, tanto el Shofer Tot 26.7, estoy leyendo textualmente como él lo mandó, como el Zohar, presenta a Jonás como el que resucitó de la muerte. Y ahí sale lo que dice algunos rambanes o rabinos escritores. ¿Tiene usted algo que decir acerca de eso? Esa es una pregunta que manda él por el chat. Sí, y una buena pregunta. El problema que aparte del texto de Mateo 12, también hay otros textos con lo que se llaman los añadidos posteriores. Ahora, aquí nos metemos en una cosa muy difícil. El Mateo que tenemos, que tampoco está en el original, es copias griegas. El Mateo griego original desapareció con letras mayúsculas, letras unciales. Ahora, hay toda una investigación científica propuesta por el doctor Boismar, que fue un sacerdote jesuita de Francia. Correcto. Que él propone que la teoría documentaria que está en la base subyacente de la formación de los evangelios canónicos y también da la base para un Mateo en arameo, un posible Mateo en arameo que fue traducido por los discípulos de Mateo del arameo al griego. Esta teoría ya tiene rostro de una verdad científica con las últimas excavaciones que se han hecho. O sea que sí, detrás del evangelio en griego existió un evangelio arameo. Después los traducen del arameo al griego y aumentan cosas. Un ejemplo de las bienaventuranzas. Okay. Mateo tiene 9, pero esa es la fuente griega. En la fuente aramea eran 4. Y eso que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, el término griego, tu neumati en espíritu, eso no está en una reconstrucción del Mateo en arameo, sino en una copia griega. Entonces, todo eso estudia las ciencias bíblicas. Un estudio detallado, científico, de las etapas literarias. Aquí la literatura es importante. Conocer. Usted sabe que toda la literatura universal tiene 2 etapas. Todo libro. Toda literatura clásica, como las epopeyas de Enuma Elish, como el Gilgamesh, como el Cid, como el Quijote de la Mancha. Toda literatura, y más antigua es mucho más fuerte, hay 2 etapas literarias. Primero, la tradición oral. La tradición oral es que el libro se fue ensamblando como en forma de cuento y se contaba de uno a otro. Después, la tradición escrita con varias subcapas. Entonces, la Biblia, que es una literatura antigua, tiene ese fenómeno. Primero, la teología de la Biblia se fue forjando en la tradición oral. En la iglesia primitiva, a través del querigma, del anuncio. Entonces, todo eso va cambiando. Una cosa del primer sentido en tradición oral y cuando se pone por escrito en un arameo previo es otro sentido. Cuando se traduce al griego va cambiando y cuando se pone letras minúsculas en el siglo III va cambiando. O sea, que va... que va cambiando el asunto entonces. Sí, un poco sentido, se va modificando, porque cuando un copista copiaba el texto, hacía modificaciones, aprovechaba copiar el texto para introducir nuevos cambios. Doctor, espérese, porque usted está matando una vaca sagrada, porque hay personas que dicen, no, que eso fue dicho por Dios, y tal como Dios como Dios lo dijo, se escribió en la Biblia. Y usted está afirmando, como exégeta, biblista, lingüista e investigador de la Biblia, cristiano evangélico, que existieron modificaciones. Sí. Es que, doctor Paulino, la Biblia es literatura también. Claro que nosotros los evangélicos lo vemos como palabra de Dios, está muy bien, pero aparte de ser palabra de Dios, la Biblia se escribió jugando con las leyes de la lingüística, con las leyes de la literatura popular antigua. Se jugó con las mismas leyes. Doctor, usted ha hecho que las redes se disparen. Mire, ahora mismo tenemos 675 personas conectadas. Esas son las que yo veo aquí en la pantalla. Puede ser que sean más.
Ahora subió a 686. Esas son las que yo veo en la pantalla. O sea, con esa información, empezando el programa, ya usted disparó las redes. Ya se disparó porque usted acaba de matar una vaca sagrada en este programa. Entonces, las escrituras no fueron dictado verbal, como muchos piensan, muchos creen. ¿No? Nos toca, la ciencia bíblica nos obliga a rediseñar una nueva conceptualización de inspiración. Voy a proponer la mía en base a la experiencia de la ciencia bíblica. Y no solamente es la mía, es, digamos, de los biblistas que son cristianos, porque hay biblistas ateos también. Pero los biblistas que somos cristianos, en el caso mío, ¿sabe cuál sería el mejor concepto de inspiración, doctor Paulino? Sería, Dios inició una inspiración que fue adaptándose a los procesos culturales. Todos los que participaron en el proceso de la formación de la Biblia fueron también inspirados. Desde el primer escritor, los copistas, también los traductores. Y los que aumentaron o quitaron algo, lo hicieron en base a la inspiración. O sea que la inspiración es un proceso. Desde que se inició con el primer hagiógrafo que escribió el primer sentido, y ese sentido se fue adaptando por copistas, por traductores. Todo eso es inspiración. O sea que inspiración no es un momento congelado que yo edito. La inspiración es todo el proceso hasta que la escritura haya llegado aquí en cualquier idioma. Es un proceso. Y si un copista quitó una letra, aumentó otra, porque es parte de la inspiración. Un ejemplo, no sé si mata otra vaca sagrada. Matámosla. Dicen que yo soy torero. Soy padre. Misericordia. Bueno, el número de la bestia. No. Ajá, sí, dele. En los primeros 4 siglos hay más de 7 números de bestias diferentes. El original fue el 616 del papiro 115. Después hay uno que se llama 720. Después está el famoso 666, que fue el que ese Jerónimo adaptó en la Vulgata Latina. Déjeme sentarme bien para escuchar esto. Continúe. ¿Qué quiere decir? Siempre se canonizó el 666 en base a un papiro del siglo III, pero se descubrió un papiro más viejo que el número 666, que el número de la bestia es 616, que es el papiro 115. El papiro 115 es tan viejo, pero tan viejo, que posiblemente fue la tercera generación de copias del original de Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis 13. Estamos hablando de un papiro del año 115. Entonces, en ese papiro del año 115, que coincide con el 115, el número de la bestia era 616, que corresponde a Domiciano, que fue el emperador oficial para las persecuciones. Ahora, el 666 corresponde a otro emperador un siglo posterior a Domiciano. Y se descubre otros papiros con otros números de bestias. ¿Qué significa? El número de la bestia, el número hace alusión al nombre de una persona. Antiguamente no habían los números arábicos. Correcto. Los números arábicos como el 1, 2, 3 apareció con la conquista de los musulmanes en el siglo VII, cuando Mahoma se levantó y construyó todo un imperio con los antiguos musulmanes. Entonces, los árabes aportaron a la cultura en cuanto a la aritmética, la geometría y las matemáticas, y el aporte de los árabes fue la invención de los números arábicos, que es 1, 2, 3. Pero antes de los árabes, ¿dónde o cómo se usaban para numerar algo? Con las mismas letras de los alfabetos antiguos. El latín. Usted ve que el latín, aparte de ser tener consonantes, también son números. El latín. Porque así se usaban los alfabetos antiguos para usarlo como consonante y también para números. Y así era el griego y el hebreo. Entonces, cuando un emperador o una persona se llamaba por lo menos César, cada letra tenía un valor numérico. Supongamos que la C significa la capa, significa 10, la iota 40. Entonces, sumaban las letras que formaban parte del nombre y decía, el nombre de César significa 115. Usaban el código numérico en lugar de nombrar a la persona. Entonces, Domiciano era 616 y otro emperador 666. Entonces, cuando dice el número de la bestia, significa que era el valor total, el número total de el valor de cada letra.
Ahora, ¿por qué hay tanto número de bestias en los primeros manuscritos? Porque cada copista no le interesó la primera bestia que le tocó el autor de Juan lidiar, que era Domiciano, que mató a muchos cristianos. Cada copista veía nuevas bestias. Decía, esta es la nueva bestia. Y contaba las letras y el valor numérico de cada letra decía 715. Un ejemplo, eso sucede ahorita mismo. Ay, Si Dios usted mío. pone a leer, con todo respeto, si usted pone a un cubano a leer Apocalipsis 13 de Miami, anticatrista, él va a decir, y bravo, que la bestia Apocalipsis es Fidel Castro. ¿Cómo? Si usted va a poner, claro, porque para él, porque así fueron los copistas cambiaban de número para referirse a la bestia de turno. Y eso sucede con las hermenéuticas actuales. Usted pregunta a todo el mundo cuál es la bestia. Cada uno ya tiene de identificar la bestia. Para uno es Trump, para otro es Castro, para uno es Hitler, para un judío de la época de la Segunda Guerra Mundial va a decir que la bestia de Apocalipsis es Hitler. Hitler, yeah. Para un antifascista va a ser Benito Mussolini, italiano. Uy. Entonces, las bestias nunca se pusieron de acuerdo cuál es la bestia verdadera. Pero la bestia auténtica, la bestia que inspiró a Apocalipsis es Domiciano. Ay, Dios mío, pero usted está formando un pandemonium, porque nos vendieron una película con con 3-6 aquí, 6, y ese número incluso hay evangélicos que no hay quien le quite ese número del 666. Entonces usted está diciendo que cada emperador romano y el escritor actualizando lo que se llama aquí en Estados Unidos un upgrade y un update, actualizaba el manuscrito conforme al César o emperador que estaba gobernando, sí, y cambiaba el número. Sí. O sea que no podemos ser, pero entonces, distinguido, hay evangélicos, hay cristianos que están esperando que aparezca un individuo que sea el 666. Usted mismo recuerda que acusaron primero fue a este hombre que fue diplomático de Nixon, el secretario de Estado, se me fue ahora el nombre, el graduado magna cum laude de Harvard, Henry Kissinger, no sé si usted lo recuerda, acusaron a Henry Kissinger de ser el anticristo, luego Uri Geller, luego Ronald Reagan. Aclárenos eso, porque usted se metió en un terreno, aunque salgamos de ahí ya, pero denos una aclaración de ese asunto. Porque hay evangélicos que están esperando al anticristo con el 6666. Usted tiene que aclarar eso ahora, por favor. Mire, doctor Paulino, depende cómo uno lee la literatura. Y eso no solamente se aplica a la Biblia, sino a todo tipo de literatura universal. Es lo que se llama las claves de lectura para la investigación de textos antiguos o modernos. Hay dos métodos, el hermenéutico y el exegético. Okay. El hermenéutico se construye como un arte, es el arte de la interpretación. Ahí viene la palabra hermeneún, el griego, en honor del famoso dios Hermes, que era el dios de la comunicación del Olimpo griego. Correcto. Ahora, la hermenéutica no busca la verdad científica del texto, aclaremos eso. La hermenéutica es el arte de interpretación. Yo leo y lo que voy leyendo lo voy adaptando, lo voy estructurando a mi cosmovisión de Yatensi Bonilla, a mi estructura psicoemocional, a mi estructura de género, a mi cosmovisión política, a mi cosmovisión económica. O sea, que le hago decir al texto lo que tal vez el texto nunca dijo, pero lo meto a mí, a mi estructura. Y eso pasa con la Biblia. Cuando una persona lee la Biblia, acomoda la Biblia a su propia cosmovisión, a su propia forma de entender género, de entender su propia situación personal psicológica, su forma, inclusive cuando usted lee Deuteronomio sobre la ropa de las mujeres y la ropa de hombres, usted inmediatamente interpreta que la ropa de mujer se refiere a las faldas, a los vestidos, porque esa es la cosmovisión. Pero usted nunca le pregunta cuál era la ropa de aquel entonces. ¿Por qué? Porque usted está haciendo hermenéutica. Eso es lo que se llama la precomprensión. Está adaptando el texto a su propio contexto como persona. Es por eso que las hermenéuticas nunca coinciden. Si usted pone a leer el mismo texto a una niña, a un niño, a un esclavo, a un afrodescendiente, a un afroamericano, un indígena, un aborigen,
seguro que son hermenéuticas diferentes. Eso es hermenéutica. Lo que nosotros sabemos hacer es hermenéutica. Y la hermenéutica que usamos es la más peligrosa, la literal. Literalizamos metáforas. Y el Apocalipsis es un conjunto de metáforas que tiene un mensaje de dignidad. Entonces nosotros literalizamos la metáfora y construimos monstruos. Pero ¿cómo que usted dice que metáfora? Sí, sí. Ay, Dios mío, ahora sí es verdad que esto se está complicando aquí, ya, doctor Bonilla. Se está complicando porque usted acaba de decir que el Apocalipsis es un conjunto de metáforas. Usted me está diciendo que el Apocalipsis no es literal, que el Apocalipsis no podemos tomarlo para pegar textos al pelo, textos al garrote, textos como un chicle. No, o sea, que no es así la interpretación apocalíptica entonces. Porque hay gente que se enojan cuando se le dice eso que usted está diciendo, porque ellos esperan literalmente todo lo que está en Apocalipsis que va a pasar y no leen el capítulo 1 ni leen el capítulo 2, porque se aclara las cosas que ya pasaron, las que están ocurriendo y las que sucederán, porque está en un contexto del escritor de Apocalipsis. Usted pudiera aclararnos eso, que el Apocalipsis son metáforas, usted está diciendo. Bueno, mire, hay gente esperando al anticristo más que a Cristo. Oiga, hay gente que usted le tumba el anticristo, usted le tumba ciertos personajes que están en el Apocalipsis porque ellos lo están esperando y ellos a usted lo mandan al lago de fuego antes de tiempo. Usted pudiera aclararnos eso y hago la pregunta por el público que tenemos aquí de frente, porque yo casi me estoy yendo y me estoy dejando a usted solo. Mire, mi querido amigo, doctor Paulino, usted me hizo varias preguntas interesantes sobre el tema del Apocalipsis. El Apocalipsis es un género literario que se formó en tiempo de crisis, de persecuciones. Ese género literario es hijo del género profético y apareció en el siglo III a.C., en lo que comúnmente se llama en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo. El género apocalíptico nació en los peores momentos de la fe de Israel, con la conquista de los Seleucidas, con el antiguo acuerdo de Epifanes, con la destrucción de Jerusalén, antes con la toma de Jerusalén de Pompeyo, etcétera, etcétera. Ahora, el género apocalíptico es para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. ¿Por qué? Porque el género apocalíptico se construye para dar esperanza, para consolar, para garantizar la fe y para fundamentar la justicia en tiempo de crisis. Cuando hay tanta persecución, hay 4 áreas indispensables en la antropología humana que se afectan cuando hay persecuciones. ¿Cuáles son las 4 áreas que se afectan cuando un pueblo sufre? La básica, la desesperanza. La esperanza muere. Entonces, el género apocalíptico es para decir, construir que hay una esperanza de un Dios que cumple sus promesas. Segundo, otro tema que se afecta, la pérdida de la fe. Siempre el género apocalíptico garantiza la fe en medio de dolor. Tercero, la consolación. El género apocalíptico pone a decir que Dios siempre consuela al hombre en tiempo de sufrimiento. Y cuarto tema, la justicia. Siempre el tema de la justicia es resquebrajado en tiempo de persecución. Entonces, la justicia dice, Dios siempre va a prevalecer al final de los tiempos. Siempre el género apocalíptico va construyendo una escatología hacia el final. En el final de los tiempos, los malos sí van a sufrir y los buenos van a gozar. La justicia se fundamenta en la esperanza y en la consolación. Ahora, en esa temática se construyó, pero la gente quiere saber el cómo y el cuándo. Entonces, ¿qué significa el género apocalíptico? Que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Ahora, el cómo y el cuándo, aquí entran las metáforas. El cómo y el cuándo queda simulado por un simbolismo. El simbolismo apocalíptico es para tapar el cómo y el cuándo. El simbolismo apocalíptico se fundamenta en metáforas, usando símbolos de números, de animales, símbolos de colores, de la dimensión cósmica.
Ahora, ¿cuál es el error de nuestra gente cuando hace hermenéutica, doctor Paulino? Que la gente literaliza el símbolo, no lo decodifica, no lo descompone para saber el significado, porque en todo símbolo hay dos partes, el significado y el significante. El símbolo no es la verdad en sí, no. El símbolo es un significante que porta un significado. Entonces, hay que descubrir el significado. Y la gente literaliza los 144. Ay, por lo menos una vez yo escuché un predicador hablar que solamente son 144,000 los que se van a salvar. Ay, Si eso mamá. fuera así, ese mismo predicador se quedaría fuera, porque Dios va a dar prioridad a Abraham, Dios le va a dar prioridad a la iglesia que mártir, y ahí se nos van los boletos. O sea que no se iba a quedar fuera. No, 144,000 es un múltiplo de 12 para decir que toda la iglesia va a ser salva. O sea, uy, mire, eso ha hecho daño a la escatología nuestra, doctor ¿Cómo? Paulino. ¿Le ha hecho daño? Claro, porque hemos literalizado los símbolos y estamos esperando una bestia con 10 cabezas y 7 cuernos. Estamos esperando culebras, 4 caballitos en forma literal. Y no me quiero meter en un tema como ese tema si no me meto. Y estamos esperando un milenio político. ¿Cómo? Ay, yo creo que casi ahí no me quiero meter. Ahí no me quiero meter. No, vamos a dejar ese milenio tranquilo. Tranquilo. Porque ese milenio es más importante que el fruto del espíritu y el carácter del creyente. Vamos a dejar el milenio tranquilo y vamos, hay varias preguntas en el chat, tanto el de Facebook como los chats de WhatsApp están calientes. Oiga esto. Vamos a dar un salto ahora. Vamos a dejar Apocalipsis tranquilo porque hay gente nerviosa, amado, apreciado y distinguido doctor Yatel Simonilla. En el mes de septiembre, usted mismo sabe, porque usted es quien abre ese diplomado, tenemos el diplomado de las parábolas de los rabinos y las parábolas de Jesús. Muchos piensan que todas las parábolas fueron originales de Jesús. Y cuando pusimos el título en el flyer, dijeron, pero ¿cómo parábolas de los rabinos? ¿Cómo parábolas de Jesús? Estoy dando un salto porque no quiero seguir con Apocalipsis, porque hay gente que ya me pusieron ahí que se desmayaron, y algunos les dio un soponcio. Incluso, oiga, me mandaron un asunto ahí de que los condenados solamente van a durar, oiga esto, un día en el lago de fuego, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero dejemos eso ahí, porque a mí casi me llevan 911 a la emergencia cuando yo recibí esa información. Me puse malo, me dio de todo. Pero vamos a las parábolas. ¿Son las parábolas de Jesús originales de Jesús, o antes de Jesús aparecer en la tierra ya existían ciertas parábolas, incluyendo las parábolas que él mismo pronunció y que se encuentran registradas en los evangelios? Usted pudiera hablarnos, ya que viene un diplomado bien fuerte en septiembre, acerca de las parábolas. La originalidad, la autenticidad, ¿son todas originales de Jesús o ya los rabinos habían hecho parábolas? Miren, la parábola es parte de la literatura universal semita y también griega. Vayamos a la terminología. El término parábola en español es una transliteración del griego que se llama parabolé. Parabolé significa comparación. Pero al mismo tiempo, el término griego parabolé viene de un término hebreo llamado machal. Machal es parábola en arameo y en hebreo, y parabolé en griego, que es transliteración, y español, parábola es transliteración del griego. Ahora, ¿qué es el machal? Vamos más antiguamente. El machal
significaba, ahí viene la palabra, el término parábola. El machal era ilustrar una enseñanza a través de una comparación. Eso es parábola. Entonces, ¿qué es la parábola? Dar una enseñanza comparando. Comparando. Entonces, los judíos usaron el machal parabólico de parábola para enseñar un aspecto de la ley. Ese era el objetivo de la parábola midráchica o la parábola rabínica, ilustrar un aspecto de la ley. Para ilustrar un aspecto de la ley, construían un relato ficticio en forma de comparación. Y ese relato ficticio tenía una moraleja, que era la enseñanza. En conclusión, las parábolas nacen en el siglo III a.C., estrictamente, para resaltar aspectos de la ley, de la Torá. Y ahí nacieron el 60% de las parábolas que están en los evangelios, fueron tomadas de las parábolas rabínicas. ¿Cómo? Un ejemplo, la famosa parábola de Mateo 20, Mateo 20 del 1 al 16, de los 5 grupos de los trabajadores de la viña, que el dueño de la viña contrató un primer grupo todo el día, después al mediodía, y a todos le pagó un denario. Esa parábola tiene un antecedente rabínico que era para resaltar un aspecto de la ley, que es sobre la predicación, la calidad de vida. ¿Cuál fue la parábola fundante que nació en el siglo II a.C.? Es que murió un famoso rabino llamado Rabino Boone. Entonces, el predicador el predicador de esa honra fúnebre quiso resaltar la formación de la ley del rabino. El que murió tenía 25 años. Muere Rabino Boone de 25 años. Y el predicador quiso decir, este rabino con 25 años conocía más la Torá que rabinos que tienen 70, 80 años que no conocen la profundidad de la Torá. Moraleja, no depende de la cantidad de tiempo que tenga de estudiar la ley, sino la calidad con que estudia la ley, aunque muera joven. Entonces, eso se aplica cuando Jesús toma esa parábola, la adaptó. Entonces, ¿cómo adaptó Jesús las parábolas? Las parábolas de Jesús fueron tomadas de las parábolas rabínicas, pero Jesús hace un cambio. Jesús sí hizo cambios en algunas parábolas, porque ahora ya no va a enseñar aspectos de la ley, ahora enseña aspectos del reino. Las parábolas de los evangelios sinópticos es para resaltar algunos aspectos del reino. Entonces, ya va cambiando. Pero si usted va a hacer una exégesis de una parábola, tiene que conocer primero la parábola fundante de que ya preexistía con los rabinos para entender a Jesús. Eso es ciencias bíblicas, doctor Paulino. Hay una cosa que yo no dije. Yo dije que nosotros siempre usamos la hermenéutica para literalizar los textos, literalizarlos. Pero los biblistas científicos usan la exégesis. La exégesis ya no es interpretar, es buscar la verdad del texto, el primer sentido del texto y cómo se formó científicamente el texto. O sea vamos, aquí viene una vaca sagrada a caerse. Marcos habla de un solo endemoniado gadareno. Las ciencias bíblicas y aún mismo que coordinando las ciencias bíblicas con la exégesis, afirman que Mateo lo que hace es para resaltar el poder sanador, liberador y milagroso de Jesús, que en vez de tomar un solo endemoniado gadareno, porque usted como biblista sabe que eso es un contenido teológico, lo sabemos, hay un mensaje, porque históricamente Jesús nunca pisó. Ay, lo digo o lo dejamos así. Mejor no lo digo, ¿verdad que no? Jesús nunca pisó, porque que Jesús fue a Gadara. Históricamente, según lo que tengo entendido, Jesús nunca pisó territorio de gentiles, históricamente. Ahora, teológicamente, Mateo lo que hace es que en vez de uno, coloca 2 endemoniados. ¿Qué usted tiene que decir de eso? De esa perícopa construida. Mire, aquí hay muchos elementos que hay que analizar. La palabra demonio, daimon. La palabra daimon no significa tanto un espíritu malo, tiene un trasfondo en el griego rico. Recordemos la historia de daimon. El término daimon, que se traduce como demonio al español, que es una transliteración del griego, daimon es griego,
tenía varios conceptos. Podía ser un espíritu malo, algo malo, pero también puede ser un espíritu bueno, puede ser un plasmador, inclusive podía ser la musa que inspira para escribir un poema. Ay, mi Podía madre. ser un problema psicológico o una epilepsia. Espérese. ¿Cómo? ¿Un problema psicológico? Sí. O una... Ay, pero yo escuché a un ministro en un púlpito decir que los que estaban en contra de que eran muchos espíritus, sino que era una enfermedad mental, le pegaron la enfermedad mental a los cerdos y a mí yo me quedé sorprendido. Usted acaba de decir que pudiera ser que fuera una enfermedad mental que no se conocían, las neurociencias, la psiquiatría, la neurología, la psicología clínica, las ciencias de la conducta no existían en ese tiempo. Entonces usted está diciendo que a la epilepsia podían llamarle espíritu inmundo, podían llamarle demonio porque desconocían el problema que existía internamente en la persona. O sea, eso que usted está diciendo es real. Sí, o sea, es que es complicado, por lo menos muchos pasajes de endemoniados no necesariamente se refiere a un espíritu malo. Puede ser un espíritu de enfermedad, que tenía una enfermedad, una epilepsia que convulsionaba y Jesús sanó. Entonces, ahí entra la exégesis. La exégesis se necesita no es hermenéutica, exégesis, para buscar el primer sentido, debe tener un manejo en lingüística, en lengua original con que se escribió el relato. Un manejo en literatura, en las reglas de la literatura antigua, porque, ojo, con estudiar literatura se requiere de una metodología científica, porque toda la literatura universal va describiendo épocas y tendencias culturales en cada época. Una cosa es escribir leer el Quijote de la Mancha de Cervantes en una época tan precisa del desarrollo del racionalismo, y otra cosa es leerse la Ilíada, la Odisea de Homero antiguo. Entonces, la literatura expresa desarrollos culturales que hay que saberlo leer con exégesis, más no con interpretaciones. Bueno, tremendo, tremendo. Bien, hay una pregunta de un libro que usted escribió. Quiero darle, ahora la escribieron. ¿Por qué usted escribió el libro? Bueno, el título lo pusieron, ahora como hay tanta gente participando en el chat, que Jesús y el cristianismo son enemigos, dos enemigos, que lo son. Claro, y sabe que yo fui muy tacaño, yo debí colocar, y estoy pensando que en la segunda edición del libro voy a colocar así: Cristo y el cristianismo son dos grandes enemigos y a muerte. Eso me faltó. O sea, usted lo va a poner, usted va a poner claro, eso en la segunda edición del libro. Que Cristo y el cristianismo son enemigos. A muerte. Ay. Usted pudiera en 3 o 5 minutos aclararnos ese asunto de que Cristo y el cristianismo son enemigos. Aclárele eso a un montón de pastores, ministros, líderes que están ahí, profesores y maestros que están conectados. Usted acaba casi, no de degollar, está casi poniendo en fuego. Aclárelo, por favor, aclárelo. Tenga la habilidad. Cuando uno estudia la figura de Jesús desde las ciencias bíblicas, desde las lenguas originales, Jesús es diferente como lo presenta la institucionalidad de la iglesia. La iglesia construyó una cristología hermenéutica adaptada al sistema político, feudalista, al concepto imperial, y un Cristo muy moralista. Uy, el que peca, Dios mío, se va. No. Cuando uno estudia la figura de Jesús histórico, libre de interpretaciones estructurales, porque a Jesús lo han hecho literatura, la literatura posterior, construir una cristología en los concilios, esto es una literatura de institucionalizar la iglesia en base a la figura de Jesús, o sea que a Jesús lo han distorsionado. Pero vayamos a estudiar a Jesucristo, claro, vayamos a estudiar a Jesucristo salvaje, puro, libre, pensante. Cristo era un rebelde contra la estructura económica en ese momento, contra el dominio romano en ese momento, contra
el moralismo vacío de los fariseos. Porque el mundo religioso fariseo construyó una ética al servicio de la ley, pero Cristo construye una ética al servicio de la justicia. ¿Ve la diferencia? Y la justicia es dignificar a las personas. En cambio, la ley es poner más normas para quitar la justicia y tratar de estructurar y de fundamentar instituciones. Entonces, es por eso Dios mío. que Cristo de la Biblia es enemigo del Cristo de la iglesia, de las estructuras políticas. Entonces, ese libro me trajo problemas, casi que me mandan a la hoguera, pero como yo siempre he sido una figura crítica y sé que soy parte de una iglesia bien conservadora, pentecostal, pero ¿y ese libro fue espérese, incómodo. espérese, doctor, espérese un momentico. ¿Cómo usted combina? Yo casi me estoy... Tenga paciencia, por favor, tenga paciencia. Usted acaba de decir que usted pertenece a una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, conservadora, y usted acude a las ciencias bíblicas, a la crítica textual, a la exégesis, a la antropología y a la historia. ¿Cómo? ¿Cómo usted combina eso? Porque hay personas que están conectadas. Usted ha disparado las redes. Hacía tiempo que no sé. Aquí tenemos más de casi 900 personas conectadas, casi 900. Oiga esto. Siendo usted un miembro, ministro de una iglesia pentecostal conservadora, biblista, exégeta, ¿cómo usted hace esa combinación? Porque hay gente que dice, así lo dice la Biblia, así está escrito el texto, y lo dice con un énfasis, y la gente, algunos se sacuden, y algunos no sé cuál es la lengua que hablan, porque no sabemos diferenciar entre emocionalismo, aceptación, que me gusta el que está diciendo, lo que está diciendo, lo que estoy oyendo, que esto está escrito así, y eso es así. O sea, ¿cómo usted aclara eso? Ayúdenos, por favor. Tráiganos luz, por favor. Mire, es cierto, yo pertenezco a un concilio de una iglesia ultrafundamentalista, que es Iglesia de Dios Pentecostal Nacional en Cleveland, que ellos creen que hasta la etapa de la Biblia eso es inspiración. Y me ha tocado sobrevivir en ese sacrosanto matrimonio. Me casé con esta iglesia y me ha tocado llevar esa vida conyugal en paz, coexistiendo. Y descubrimos que yo lo necesito a ellos para que me den una espiritualidad tranquila y ellos también me necesitan a mí. O sea que los dos nos necesitamos, ¿ah? Para mantener un equilibrio. Ahora, mire, doctor Paulino, para mí no ha sido fácil mantener las credenciales en una iglesia ultrafundamentalista y enseñar, porque hemos creado un seminario, Semisub, que usted lo ha escuchado mucho, y el Semisub es un seminario pentecostal, pero que les gustan las ciencias bíblicas. Casi no lo cierran al comienzo, ahora ya no, ahora lo respetan. Entonces, para mí ha sido muy difícil mantener una verdad, porque yo no le creo a la iglesia, yo le creo a la Biblia. Y yo busco el Jesús histórico, yo busco el primer sentido. Para mí, conocer la verdad me hace libre. Yo voy a las ciencias bíblicas para hacerme libre, porque yo, ¿qué saco con vivir una mentira institucional, sabiendo que la vida es corta? Esta vida se acaba en cualquier momento, ya sea con el COVID, con un terremoto o con un infarto, lo que sea, me voy a morir. Entonces, yo prefiero morirme sabiendo la verdad y viviendo la verdad y ser libre. Y aunque me quiten la credencial de obispo. ¿Cómo? O sea, que usted... Ay. Doctor, yo creo que nosotros tenemos que el próximo martes hacer otro live, porque esto está, mire, ahora mismo. Sí, vamos a tener que hacer otro live, porque este no va a dar abasto. Ahora mismo usted ha matado. Yo tengo que ver el video de nuevo, porque usted acaba de matar varias vacas sagradas. Incluso existen líderes institucionales y organizacionales que se enojan, se encolerizan. Le sale el viejo hombre, desentierran el viejo hombre que estaba muerto, lo desentierran cuando uno le dice
estas verdades que usted está diciendo. Y entonces, ahí están escribiendo ahí está, usted está conectado con 8 pastores de Europa, doctor Yatensi, que están en el chat. Ahí está la pastora Berenice Baloché, de allá de Holanda, Netherlands, en inglés, Netherlands. Pastora allá así que cuando vaya a Holanda, la localizamos para que usted, ¿verdad? Ella lo recibe en el aeropuerto. Holanda. Ahí está también Brian García en Suiza. Ahí está, ya usted sabe. Hay varios pastores, solamente he mencionado, y están los pastores Araujo, que están en Suecia, que hay gente que confunde Suecia con Suiza, allá en Ottenburg o algo así, en la ciudad. Bien, doctor, mire quién entró ahí. Ahí entró un amigo suyo y un amigo mío. Mi respeto. El ex obispo supervisor a nivel de la República Dominicana, el reverendo doctor Andrés Rincón Martínez. Ay, un saludo, Andrés. Oye, allá en Florida, oye, se me paran hasta los pelos. ¿Cuánto tiempo? Ese es un baluarte. Lo que es él, no sé si usted conoció a Toñito, Antonio Cruz. Sí, Toñito lo conocí. ¿Usted lo conoció? Mi respeto para Toñito, Modesto Edward y Andrés Rincón Martínez, porque para mí fueron hombres que establecieron una gran base. Y está el obispo Andrés Rincón, está conectado, ahí entró el supervisor también para el distrito del Caribe, de otro concilio. Bueno, vamos a seguir, no podemos saludar a cada uno. Nos hacen otra pregunta. Doctor, ¿qué beneficios, viendo todo esto, qué beneficios otorgan y conceden las ciencias bíblicas y la crítica textual al estudio e investigación de las escrituras? Bueno, nos lleva al primer sentido la verdad de los hechos. Así de sencillo. Si usted quiere saber la verdad que está en las escrituras, hay que manejar la ciencia bíblica. Porque lo demás es interpretación. ¿Cómo? Es un arte, no es ciencia. O sea, que las ciencias bíblicas vienen a traer luz conforme a la verdad de las Sagradas Escrituras, no a confundir. No a confundir, sino llevando a la verdad. Mire, Cristo mismo lo dijo, la verdad nos hará libres. Wow. Bueno, vamos a coger otra pregunta del chat. Vamos a tomar otra pregunta del chat. Esto está bueno. Ya casi estamos terminando porque no queremos que usted se nos agote. Vamos a dejar energía para el martes próximo a la misma hora, ¿verdad, doctor? Yo lo estoy comprometiendo al público. Está bien. Sí, no, esto está sabroso, esto está rico. Hay muchas preguntas, algunas no las puedo ver, pero nos hacen una pregunta en el otro chat, porque ahora mismo hay 3 chats activos, y nos preguntan, ¿cómo es posible que muchos mensajes o mucha literatura que está escrita tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, usted pudiera explicar que no son hechos históricos, sino que lo que tienen es un mensaje teológico? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Adán y Eva. Muchos ministros, maestros, profesores y pastores piensan que Adán y Eva es un relato histórico y no existe año, mes, día. Usted pudiera explicarles las diferencias entre lo que es historia, lo que es narrativa, lo que es interpretación y lo que es un trasfondo teológico para llevar un mensaje. ¿Usted pudiera explicar eso? Y ya casi. Sí, nosotros parto diciendo lo siguiente: nosotros cometemos un error letal cuando leemos la Biblia. ¿Cuál es el error? Leemos la Biblia con mentalidad occidental del siglo XX y XXI. La literatura occidental se literaliza, porque cada literatura, cada pensamiento refleja la estructura del pensamiento de las épocas. Entonces, actualmente, las narrativas del siglo XXI en el mundo occidental son directas,
son narrativas directas sin mucha metáfora. En cambio, el oriental, las culturas antiguas necesitaban de las metáforas para comunicar una verdad. Es por eso que la literatura bíblica se resaltan verdades teológicas con muchas estructuras metafóricas, alegóricas, perícopas. Entonces, el error de nosotros que leemos la Biblia del siglo XXI es que literalizamos las perícopas, las alegorías, y las hacemos pasar por cierto. Y no nos tomamos el trabajo de estudiar cómo pensaba el antiguo. El antiguo no piensa como nosotros. El antiguo, voy a poner un ejemplo, doctor Paulino. Sí. Supongamos que viene un borracho manejando un coche y se estrella contra un palo de aguacate y se mató. Si lo narra uno del siglo XXI, va a decir, este borracho estaba en estado de embriaguez, cogió el coche, lo manejó y se estrelló, punto, ya. Paró la narración. Pero si traslada a un hombre del siglo V después de Cristo o del siglo I después de Cristo o antes de Cristo, lo pone aquí y diga, narre lo que usted vio, él lo va a narrar con estructuras de su época. Va a decir, venía un hombre en estado de vino, había tomado el mosto de los dioses. Y como tomó el mosto de los, porque eran culturas mitológicas, como tomó el mosto de los dioses, la mano del dios Zeus tomó ese carruaje y lo estrelló contra un molino de viento. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque las culturas antiguas orientales semitas veían la verdad con otra lógica diferente a la que vemos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿la Biblia en cuál lógica se escribió? Una cosa es cierta, no se escribió con la lógica del hombre del siglo XXI, ni XX, se escribió con lógica orientales y juega con esa regla de juego. Entonces, yo como un amante a la interpretación de la Biblia, yo tengo que conocer cómo los antiguos descodificaban mensajes. Así de sencillo. Necesitamos del estudio literario de la ciencia bíblica para tener un mensaje correcto. Wow. Wow. O sea que es necesario el estudio literario. No es necesario. Es una obligación. Una obligación. Wow. Si yo, y ahí está Andrés Rincón, mi amigo, un saludo. Si yo fuera el supervisor mundial de mi iglesia, mandaría un decreto. El que quiera ser pastor debe estudiar ciencias bíblicas. ¡Ay! Me voy. BCC Adonai Elohim. ¡Ay! Me voy. O sea, sí, BCC Adonai Elohim Christian University. Aquí está mi amada. Ella siempre está detrás de las cámaras. Usted sabe, manillando. Que Dios bendiga a la doctora Idekel, que en la Biblia, en la Santa, yo cada vez que la menciono, yo digo, doctor Bodilla, la Santa y Sagrada Reina Valera. Usted sabe que se hizo una vez un live donde un pastor dijo, mire, ya estamos en los 900 conectados, 900 conectados. Oiga, bueno, eso es lo que veo aquí en esta, ya, pasó de 900, 920. Oiga esto, usted disparó las redes. Oiga esto, doctor Bonilla, que la Reina Valera, la santa y bendita Reina Valera, oiga esto está grabado en audio y en video. Fue la Biblia que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y estamos hablando de un pastor conservador, un hombre de Dios, santo, pentecostal, que la santa que Dios le reveló en un ayuno, que él se metió en un ayuno. Hay que tener cuidado con los ayunos, porque hay ayunos que producen alucinaciones, hay ayunos que producen delirios, hay ayunos que producen distorsiones del pensamiento. Pero ese es otro tema, que Dios le reveló que la santa y bendita Reina Valera, como era la Biblia que más, oiga lo que dijo, esta es la Biblia que más gente se ha convertido con la Biblia. Yo nunca había visto que una Biblia podía convertir a nadie, pero él lo dijo. Y que esa fue la Biblia que Dios le entregó en el monte Sinaí a Moisés. Usted, vamos, esta es la penúltima pregunta y otra más y acabamos. Aclare eso, por favor. Bueno,
ese siervo de Dios está más perdido que yo en un concurso de belleza. Ay, 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 ay. Me voy, me voy, me voy, me voy. Mire, ¿sabe que esto refleja la poca seriedad bíblica de nuestra gente? A mí Uy, me pasó lo mismo. Una vez di una conferencia sobre traducciones, hizo crítica textual sobre el griego, el hebreo, y un pastor me invitó a la iglesia y se tiró toda una predicación en contra de los falsos maestros, eso diría a mí, y me sacaron hasta el demonio la confusión ese día, diciendo que hay maestros que dicen que la Biblia se escribió en griego, en hebreo, eso son lenguas del diablo, porque la Biblia se escribió en español para la gloria de Dios, y mostró un ejemplo. Así como él, muchos piensan así. oh my God. Entonces, y a mí, por decir eso, me sacaron el demonio de la confusión, 24 guerreras espirituales, me estuvieron ¿Cómo? torturando, salga demonio de la mentira. Eso está pasando y yo creo que esto es grave lo que pasa a veces. Oh, Dios mío. Ujú. Oh, Dios mío. Bueno, doctor, vamos a hacerle una última pregunta porque no queremos, ya vamos a terminar, vamos a terminar. ¿Qué usted aconseja? Porque el martes vamos a seguir, prepárense, haga sus preguntas en el chat que el doctor va a contestar las principales. Vamos a estar un poquito más de una hora contestando solamente las preguntas que se hagan en el chat, tanto en este como en los otros. Doctor, ¿qué usted recomienda? Porque la salvación, la vida eterna no tiene que ver con esto, sino es la vida aquí en la tierra. ¿Qué usted recomienda a los pastores, los ministros con sus diferentes credenciales, los maestros y profesores? Ahora con este despertar que hay, porque, por ejemplo, mi esposa y yo crecimos en la iglesia. Yo no nací, creo que usted lo sabe, que yo no nací en el evangelio. Yo nací en una clínica. No sé, creo que usted lo sabe, ¿verdad? Yo no nací en el evangelio. Yo nací en una clínica, igual que mi esposa. Crecimos en la iglesia y uno se crió con la famosa escuela bíblica dominical clásica, al Eterno las gracias. ¿Qué usted recomienda con este despertar, esta sed? Sabemos que las escrituras dicen que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué usted le recomienda a esos ministros que ellos dicen que el Espíritu todo se lo revela, que no hay que estudiar, que lo importante es la palabra profética que sale en el momento? Y cuando usted le pregunta a algunos de ellos cuál es el protocolo profético del antiguo, cuál es el del nuevo, ellos no saben ni el del antiguo, ni el del nuevo, ni saben cuál es la perspectiva profética para el siglo XXI. Pero amén, ese es otro tema. ¿Qué usted le recomienda a esos pastores, ministros, líderes y maestros que son indiferentes a estudiar de forma seria? Usted dijo algo poderoso. Estudiar la Biblia de forma seria y correcta requiere disciplina, requiere tiempo, requiere entrega, requiere sacrificio. ¿Qué usted le recomienda a esa juventud emergente? Oiga bien, que está creciendo en la posmodernidad. Oiga, ya usted mismo sabe que estos muchachos, hijos e hijas, nietos y nietas, hay cosas que no la van a aceptar. Por ejemplo, esta generación ya entiende que el relato del capítulo 3 de Génesis es un relato tipo metáfora, merismo, que viene tomado desde Babilonia y que pasó a Egipto y luego los judíos. Y de eso vamos a hablar el martes que viene, porque hay personas que piensan que Dios le habló a Moisés en lengua hebrea y que la lengua hebrea es la lengua santa. Eso no lo aclaré hoy. Vamos a aclarar eso el martes. Si es verdad que la lengua hebrea es la lengua santa. No sé, claro, toman versículos para hacerlo, pero ¿qué usted recomienda con respecto al estudio serio, honesto, propio de las Sagradas Escrituras a todos esos evangelistas, profetas, pastores que odian? Oiga esto, no es que ellos odian. ¿Por qué? Porque ellos toman la Biblia al pelo. E incluso me topé con un ministro en la calle
que nunca ha hecho ni siquiera un instituto. Y él me dijo, yo soy un maestro ungido por el Eterno. Y yo, wow, interesante. Nunca ha hecho un instituto bíblico, ni un asociado, ni una licenciatura, ni ha hecho diplomados, no ha hecho nada. Por eso el anuncio con este diplomado, vamos a aclarar la fecha de inicio, incitando a los pastores, ministros, y se va a abrir porque ya lo hablamos, a los que son asistentes de los pastores, a los diáconos que están al lado del pastor ayudándolo, ¿verdad? Ya sobrepasamos, doctor Bonilla, los 350 inscritos. Ya lo pasamos, ya esto va lejos. Lo tenemos en stand-by para anunciar ya que se abra, porque tenemos el Zoom, ¿verdad? De hasta de 1000 y ya pasó de 350. Pensábamos solamente hacerlo con 300, pero usted puede llamar a los números que se van a colocar o que están en el afiche puesto y al correo electrónico, escribir sus datos. Oiga bien, ponga sus datos correctos, su nombre completo. El Semisud estará impartiendo este diplomado en ciencias bíblicas, ¿verdad? Exégesis y análisis bíblico para todos aquellos pastores y ayudantes de pastores, incluyendo los diáconos, ¿verdad? Vamos a abrirlo porque esto ha explotado, esto está tremendo. ¿Qué usted recomienda, distinguido, para cerrar este programa? Bueno, yo recomiendo una preparación académica seria para enseñar la verdad de las escrituras y no torcerla. Mire, entre más se conoce la verdad que palpita fuerte en la escritura, más estamos haciendo honra a Dios, un Dios de verdad. Y yo creo que la investigación bíblica va a la par con la unción. En el siglo XXI necesitamos dos cualidades para un predicador, un pastor. La unción, eso es innegociable, más la formación académica. Si no tienen formación académica, no saben contextualizar la revelación de la Biblia a un mundo tan académico hoy. Ya hasta los muchachos ya saben los mitos, van al Google y leen y dicen, pero la creación de Génesis 1 se parece al antiguo relato del Enuma Elish, escrito en Acadio Antiguo, que parte de la literatura universal. Entonces, ¿cómo así que Génesis 1 es idéntico al Enuma Elish cuando el Enuma Elish fue 1000 años antes que Génesis, o 2000 años inclusive? Ya los chicos saben la verdad. Y a mí me da vergüenza que un líder nuestro no lo sepa, y lo sepa de un muchacho de 12 años. Entonces, hay que estudiar, no para perder la fe. El estudio nos lleva más a Dios y a enamorarnos de la verdad que palpita en las escrituras. Amén. Gracias, doctor Bonilla. Amados, gracias por su sintonía. Bendecimos la vida de todos los que se conectaron. Inscríbase en el diplomado y aclaramos, doctor Bonilla, que ya no vamos a empezar el jueves para poder inscribir a un montón de personas que han escrito al correo electrónico que se puso y se va a colocar encima de este video, y también este video lo vamos a subir a YouTube, donde vamos a colocar la información para que los que no se han inscrito se inscriban. Es totalmente gratuito. Un diplomado en ciencias bíblicas todos los jueves. Ya no vamos a empezar este jueves 14, sino que vamos a empezar el jueves 21, o sea, la semana próxima, para darle espacio a todos aquellos que no se han inscrito en el diplomado. Usted necesita enviar su nombre, su número de WhatsApp y un ID, porque no queremos fantasmas en el diplomado. Un ID que identifique. El ID es fotoidentificación. Puede ser cédula, carnet de identidad, cédula o pasaporte. Así que gracias, distinguido, eminente, perínclito y majestático, honorable biblista, exégeta, ministro pentecostal, doctor Yatensi Bonilla, y nos vemos el próximo martes con un montón de preguntas que se quedaron pendientes. Doctor, despídase del público. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos los que estuvieron con nosotros a través de las redes sociales, a usted en especial, doctor Paulino, y no sé si ya se desconectó o sigue ahí a mi amigo Andrés Rincón. Sí, él está conectado. Está conectado. Un saludo fuerte, Andrés.
hay varios supervisores y obispos conectados ahora mismo, pero por tiempo no lo vamos a mencionar, pero le vamos a saludar. Bueno, a todos los obispos y a todos los que nos han seguido, un fuerte abrazo y los motivo a que inicien este diplomado en ciencias bíblicas. Esto es liberador, claro que sí. Amén, amén. Gracias, doctor. Nos despedimos, gracias y paz. Nos vemos el próximo martes a las 11. Riegue la voz, inscríbase en el diplomado con los números y el correo electrónico, ¿verdad? Para que esté registrado. Shalom, shalom. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones.